Bienvenidos a esta reseña de la película Renfield, la nueva película de Nicolas Cage. Y acabamos de verla, acabado de salir del cine, de ver esta nueva película y estoy acompañado de Francis Rodríguez. Francis, ¿cómo te sientes? Todo bien. Bueno, acabamos de ver Renfield, esta propuesta diferente de este personaje, ¿verdad? Inspirado en el personaje de la novela de Drácula de Bram Stoker, el familiar, el asistente, como tú quieras llamarlo, del conde Drácula, un personaje que en las historias originales lo vemos como un hombre, por decir así, esquizofrénico, con problemas mentales, recluido en un centro psiquiátrico. Nadie le cree que él realmente conoce o asiste al verdadero conde Drácula. Y aquí vemos una versión distinta, vemos a un Renfield en la época moderna, que eso fue una de las cosas que entiendo que cambiaron de la película, y un Renfield que no lo han tildado todavía tanto así de loco, sino que un Renfield que se debate él mismo con esa relación tóxica que tiene con el Conde Drácula. Cuéntame qué te pareció esta película. La película me gustó, tiene sus momentos, no es una superproducción, pero se puede, si tienen el tiempo, si tienen una hora y media para gastar en la semana, se puede ir a ver al cine. Yo entiendo que la película realmente, el momento en el estreno, y lo hablábamos junto con otros compañeros cinéfilos, que el momento de la película quizás no es el ideal, hay muchas cosas, ahora mismo realmente toda la atención del público que va al cine está en Mario. Esa es la película como todo el mundo está viendo, y quizás otro estreno. Yo entendería que la película hubiese funcionado mejor en un febrero, en un octubre, noviembre, como en esas fechas que son un poquito más flojas, menos competitivas, porque solamente aquí en el país, esta semana, junto con Renfield, se estrenan otros 4 proyectos más la ya mencionada Mario, que ya se estrenó la semana pasada, y probablemente la semana que viene se estrenen otros proyectos más. O sea que la película siento que se perderá un poquito dentro del montón. Aún así, a mí particularmente me gustó la película, y hay que recalcar que vamos a hablar sin spoilers, ¿verdad? Vamos a tratar de no decir spoilers de la película. Me gustó, me encantó Nick Cage. Nick Cage, hace mucho que Nick Cage como que no le importa nada y él coge los papeles y ahí tú no sabes. Nick Cage ahora mismo es una galleta de la suerte china. Tú la abres y tú no sabes si la galleta te va a decir, tú te vas a morir mañana, o te va a decir, mañana tú vas a ser millonario. Porque L- tú puedes encontrar un Nick Cage como en esta película, que para mí tremendo, como en Massive Talent, que también tremendo, o en Peak, que también es tremendo, pero puedes encontrar Nick Cage en otra película que es un completo desastre. Y fue algo que me gustó mucho de la película, esa actuación de Nick Cage. para mí, Nicolas Cage ya trasciende el estatus de ícono del cine, porque ya él mismo se ha dado cuenta que las personas van a ver sus películas y esperan una actuación ya esperan una actuación tipo Nick Cage. Es como si fuera, él ya se ha convertido dentro de sus mismas películas en un personaje y él entiende lo que las personas van a ir a ver al cine. Entonces, esto es un personaje como Drácula que deja que él sea lo más excéntrico posible de la mejor manera. Para mí, uno de los problemas que tiene la película es que él tiene un screen time muy reducido. Sí, sí. Él aparece, hay que decir la verdad, debió aparecer un poco más. Cuando uno ve los trailers de la película, uno espera una mayor interacción entre él y el personaje de Renfield, de Nicholas Hoult. Pero De la hecho, verdad, me dejó deseando más, de hecho, para yo, yo, decir la sé- yo verdad. pensaba, no vi muchos trailers, yo realmente no veo muchos trailers, veo quizás un primer trailer. No me gusta contaminarme mucho de la película, porque realmente ya los trailers en los últimos años te revelan todo, ¿verdad? Y yo trato de ver un tráiler para ver más o menos qué tal, saber de qué se trata la película. Yo sentía que la película que yo tenía en mi cabeza era un universo un poquito más cerrado, era más enfocado en la relación de ellos dos en la casa o en el castillo, y no iba a ser un universo tan abierto, no iba a tener tantos conflictos externos al de ellos. Y eso realmente me sorprendió, pero aún así es como tú dices, Nick Cage quizás sí tuvo poco tiempo en pantalla, pero hay personajes como este de Drácula, que aunque tuvo poco tiempo en pantalla, para mí fue genial. Hay personajes como Darth Maul, hay personajes como Darth Vader, hay personajes que a pesar de tener poco tiempo en pantalla, muchas veces sobresalen. Personajes como Hannibal, que
Hannibal Lecter, que tuvo muy poco tiempo en pantalla también, y sobresalen, y entiendo que Nick Cage con el tiempo que estuvo en pantalla lo hizo genial, de verdad que los mejores momentos de la película diría que eran los momentos en los que él estaba haciendo esa interpretación de Drácula, pero yo hubiese hecho un solo cambio a la historia que entiendo que hubiese mejorado, no sé si mejorado, pero por lo menos para los fanáticos hubiese hecho la experiencia todavía más graciosa. Y es el hecho de que yo, en vez de que él sea Drácula, o él podía ser Drácula, pero agregar a la historia que es que Nick Cage, el verdadero Nick Cage, realmente es el conde Drácula. Y que ahora, como estamos en la época actual, él se hace llamar Nick Cage. Y agregar en una escena, cuando él se está presentando, que él diga, I am Nick fucking Cage. Me conocen por muchos nombres. Drácula, el empalador, pero El yo Caballero soy de la el Muerte. caballero de la muerte, pero yo soy Nick fucking Cage. Y ahí esa película iba a ser un boom porque es como el cameo de Bill Murray en Zombieland. Es Bill Murray en ese Sí. universo. Entonces aquí No necesitaba hacer más nada. exacto, entonces aquí tú le hubiese dicho a los fanáticos de que mierda, realmente Nick Cage es Drácula, pero como él ha pasado tanto tiempo y siempre en esas historias se dice que los personajes que viven eternamente tienen que cambiarse de nombre y mudarse de sitios y vaina, y él ahora se puso Nick Cage, pero es Drácula. Y eso, yo siento que eso hubiese hecho la película mucho más graciosa, quizás le hubiese aportado algo, pero Nick Cage realmente muy bien. Hablábamos de Nicholas Hoult. Nicholas Hoult sorprende, no sé por qué él como que no ha despegado y al principio yo mismo sentía, como que sentía rechazo hacia él como actor, pero con el tiempo se ha ganado mi respeto en películas como Mad Max, que entiendo que se habla mucho de Furiosa, se habla mucho de Max, pero no se habla mucho de él en su papel, que era un papel completamente diferente al niño bonito con el que apareció primera vez en Warm Bodies, por ejemplo. Y él ha demostrado que sí, que tiene rango, que puede hacer cosas diferentes, que no es el mismo. Por ejemplo, este papel de Renfield es muy diferente a lo que vimos al principio de año en The Menu, que es una tremenda película y un muy buen papel por parte de él. O sea que también hay que mostrarle respeto a Nicolas Hoult en este proyecto y en otros proyectos que ha hecho. Y cabe recalcar que esta es la segunda vez que hacen una película a ellos. The Weatherman, si no me equivoco, fue la otra película. Tú me corriges, creo que es The Weatherman. No recuerdo cuál era el título que... Que él era el hijo del personaje de Nicolas Cage. Él para mí, después de Max Max, porque si tú te das cuenta es un personaje totalmente diferente a todo lo que él ha hecho. Y para mí lo hizo muy bien. Y es bien cierto, es un poco, él debió su carrera de ya estar un poquito más avanzada. A mí de la película también me gustó, además de su actuación, fue las escenas de acción no fueron bien, me sorprendieron un poco. No, uno no esperaría que esa película tuviera tanta acción, pero sí tiene vamos a decir, su buena dosis de violencia. Sí, tiene bastante violencia, que esa era otra cosa, incluso lo hablaba con una compañera antes de comenzar la película. Yo decía, es una versión cómica, obviamente estamos hablando de Drácula, va a haber sangre, va a haber violencia, pero yo no pensaba que a esa magnitud, porque Eh, realmente tiene un cierto grado de violencia. uno espera una película de Drácula de sangre, obviamente, pero no en la forma en que la introdujeron aquí, que fue más en escenas de acción. No, y tipo Tarantino, no, Claro, no, no es escena de acción tipo Tarantino, o sea que si a usted no le gusta ese tipo de cosas sangrientas, sepa que la película sí tiene escenas de acción y escenas donde hay mucha sangre, parece que Tarantino estaba por ahí cerca y él ayudó a bombear algunas cositas de sangre. Otra persona que trabaja en la película y que me sorprendió un poquito, primero por el personaje, obviamente no su gran actuación, sino por el personaje, fue Aquafina porque no la veía como en ese personaje de policía, siempre Aquafina es como la amiga graciosa, como, tú sabes, y yo para mí, por ejemplo, le dio la voz al dragón en la película de Disney, pero no sentía que encajaba Aquafina ahí. Aquí ella es como la policía incómoda, que quiere hacer el bien, que conoce a este tipo. Siento que el personaje le quedaba bien, aunque ella no se salió de ser Aquafina. Aquafina para mí es un gusto, es un gusto adquirido. Si a ti te agrada, te agradará la película. Si a ti no te agrada, no te agradará la película. Y si te es indiferente, tú puedes disfrutar la película y no prestarle mucha atención. Sí, yo siento que quizás con otra actriz hubiese quedado mejor.
Siento que quizás cualquier otra actriz, porque es que Aquafina es muy particular y Aquafina es Aquafina siempre. Siento que, Hay algo que me sacó un poco de la película y cuando hablamos de la parte de acción que se ven bien, el hecho de que Cafina tiene 5 pies y 0 pulgadas y, y un poco de spoiler, nadie le da un golpe en la película completa, te saca un poco de... ella se la siga, la Steven Seagal, ni sudan ni le dan un golpe, ni Sí, la sí, eso es hieren. total y absolutamente una película de Steven Seagal, nadie le puso la mano. Pero independientemente de eso, creo que la película, el guión está bien, está bien trabajado, tiene su toque de comedia, las escenas de acción me gustaron. Como tú dices, se nota que no fue el gran presupuesto porque a pesar de que digo que el universo era más amplio de lo que yo pensaba, aún así se siente reducido, como que presentaron algunos cositas de la ciudad, solamente como algunos puntos específicos de la ciudad. Ben Schwartz me sorprendió también porque siento que ese papel de idiota a él siempre le queda, pero aquí lo sentí un poquito diferente. A mí desde Park and Rec siempre me da risa, siempre, siempre, siempre. Aquí me encantó, o sea, la parte donde él aparece así, que te robaba la escena. Sí, Pero entonces, o sea, la película, vamos a decir, se desarrolla un poco rápido. Mm, Algunas de las cosas se ven un poquito apresuradas dentro del guión, las cosas pasan de una etapa a otra un poquito rápido. Tal vez unos 15 o 20 minutos más de película le hubiesen dado un poquito más de desarrollo a la trama, pero porque siento que algunas cosas como por restricción de tiempo, fueron un poquito apresuradas. Me imagino que también por el tema de que no debe ser una película con mucho presupuesto. no, y tampoco cansar al público. Ellos tienen un público, yo diría que un poquito limitado, no todo el mundo va a ir a ver esa película y muchas veces cuando tú quieres alargar mucho algo, que la gente se canse, que es mejor dejarlo pidiendo más como nosotros que hubiésemos querido ver un poquito más de Nick Cage, a que la gente esté mirando el reloj porque ya quiere que la película se acabe. Y de verdad que yo me divertí viendo la película, yo la recomendaría, o sea, si eres fanático de ese tipo de películas de Drácula, esa cosa es una mirada diferente, las actuaciones están bien, o sea, el elenco está bien, la historia tiene algunas fallas, pero no es nada, eh, ¿verdad? Que vayamos a No es decir, nada, no es nada que te saque de disfrutar la película, no es nada que te saque de tu momento en que tú estás disfrutando tu película, tú te das cuenta de algunas cosas que tú dices, pero tú la dejas pasar porque estás viendo a Nicolas Cage siendo Drácula. exacto, solamente por algunos de los momentos de Nick Cage, solamente por ver a Nick Cage en esa película, yo diría que ya vale la pena, pero No, independientemente de eso, vale el ticket. sí, pero independientemente de eso, a nivel Todo general, todo lo demás es un plus. exacto, todo lo demás es un plus. A nivel general, yo diría que está bien. Hay una cosita, no sé si sería considerado spoiler, por eso lo dejé para este momento, ¿verdad? Para ir cerrando. Y es algo que no es que me disgustó, sino que me hubiese gustado que lo explicara mejor. Y es una habilidad que le dieron a Renfield en esta película, que no lo tiene en ninguna historia de Drácula, y que siento que ellos no lo explicaron lo suficiente. Cómo él adquiere esa habilidad. Sí se deja entender, ¿verdad? Sí se deja entender. Yo entendí, yo sé de dónde quizás viene la habilidad, pero siento que un otro tipo de público se va a quedar rascándose la cabeza, como que debieron de decirle, mira, él tiene esta habilidad porque bebió esto, porque sucedió esto, o por alguna, explicarle un poquito más al público, no dejarlo a la interpretación. La habilidad que dices es que él recibe poderes sobrenaturales por el comer insectos. Hemos visto diferentes versiones de Renfield en las cuales él ingiere insectos, pero simplemente es porque él en su mente se está en un trance de que quiere convertirse en un murciélago, en un vampiro, y comienza a ingerir insectos como hacen los murciélagos. Pero aquí vamos a decir la parte química de que por qué él tiene ese tipo de poder simplemente es porque Drácula se lo concede, pero ¿de dónde viene? No creo que haya que durar mucho tiempo explicando los poderes de Drácula. Todo el mundo ha visto millones ya, miles de versiones de Drácula. O sea, no hay que perder mucho tiempo en eso, pero sí había que, aunque sea algo, un par de minutos o algo Sí, de una pues, explicacioncita, en el no mismo hubiese intro, estado mal. en el mismo intro, cuando Renfield está explicando, ellos utilizaron la técnica de vamos a no explicarlo porque el tipo de película que es
funciona, y lo hicieron en 2 ocasiones, en el intro cuando él lo está explicando todo, diciendo quién es él, para quién trabaja, cómo lo conoció y todo. Él dice, si hago esto, me pasa esto, pero ¿se entiende? Sí, ok. Y después vuelve y se lo dice creo que el personaje de Aquafina, si hago esto, pasa esto, pero ¿se entiende? Sí, y fue ahí, y continúa, como que no te dicen, mira, si hago esto, pasa esto, porque fulano me dejó que yo lo haga, o porque bebí la sangre de fulano y eso hace que yo haga esto. Solamente esa fue una cosita que me molestó levemente, pero entiendo que no debe de ser algo para crucificar la película, ni que haga que la experiencia sea mala. O sea que a nivel general yo recomendaría la película. Si tuviera que darle una Sí, puntuación, le daría quizás un 7 de 10, yo porque la daría un película 6.5 de 10. 6.5, 7 de 10, o sea que la película vale la pena ir a verla. Si ya vieron Mario, si ya vieron John Wick y están esperando a los Guardianes de la Galaxia y necesitan algo que hacer este fin de semana, pueden ir a ver. Exacto, si ya viste Mario, si ya viste las películas que están en el cine, yo diría que de los estrenos de esta semana es la que más llama la atención, más que Maravilloso Desastre, aunque ese tiene su público preadolescente, pero yo iría a ver esta película de Renfield. Así que vayan a ver esta película de Renfield a partir de esta semana en todos los cines. Nosotros lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y nos vamos a ver en otra reseña aquí en el canal. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos.